Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes, a esta primera emisión que se da en el marco de un espantosamente absurdo y neofascista bloqueo por parte de la Policía del Distrito Federal, la Policía Federal, que pues están echándole la culpa a nuestros hermanos de la CENTE, que en su legítimo derecho se están manifestando en contra de la criminal reforma educativa que ha planteado el gobierno federal. Y en ese marco, antes de dar inicio al programa, hacer el anuncio a todos, a todas que nos escuchan a través de Radios ME, nos ven a través de Radios ME, a través de Radio Turbina, allá en Necaxa, comentarles que el día de mañana hay una movilización en la que vamos a acompañar a los maestros de la CENTE. Esta movilización tendrá lugar a las 10 de la mañana, es la cita, del Auditorio Nacional, allá en Paseo de la Reforma, al Zócalo. Entonces les pedimos por favor a todas y a todos que a través de las redes sociales, mensaje de celular, a través de correo electrónico, el medio que tengamos a la mano, podamos avisarles a nuestras compañeras y compañeros que asistamos el día de mañana a esta movilización en apoyo a la CENTE. Repetimos, es mañana a las 10 de la mañana en el Auditorio Nacional. Los esperamos a todos por allá. Entonces, camaradas, no hay que dejar solos a los compañeros porque ellos nunca nos han dejado solos. Y bien, vamos a iniciar con este primer programa de Letras Militantes. No todo es lóbrego, no todo es ominoso como este kafkiano bloqueo que están haciendo las autoridades policíacas de la ciudad. Hoy también es un día con buenas noticias. Se cumplen 73 años de que nació uno de los escritores más importantes de América Latina en este momento. Un escritor fabuloso, un escritor con una amplia obra literaria. Hablamos de don Eduardo Galeano, un autor uruguayo a quien vamos a estar retomando a lo largo de este programa con algunos de sus textos, porque esa es la finalidad de Letras Militantes. Hacer una lectura en voz alta, compartir estas letras con todos ustedes, como lo decimos en Letras Militantes, los libros tienen la palabra y queremos que ustedes que nos ven y nos escuchan se apropien de esas palabras. Vamos pues a comenzar con estos textos de un libro fabuloso que se llama El libro de los abrazos de don Eduardo Galeano. El origen del mundo. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Joseph Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna, y él muy ateo, él muy tosudo, no entendía razones. Pero papá, le dijo Joseph llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto. Tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Con este es uno de los relatos que inicia el libro de los abrazos y hoy festejamos a don Eduardo Galeano en sus 73 años de vida. Precisamente la jornada, en su sección de cultura del día de hoy, retoma esta efeméride y voy a leer una parte pequeña de lo que nos dice la jornada sobre don Eduardo Galeano. El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, considerado como uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana, cumple hoy 73 años de vida. Conocido por sus obras Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, Galeano se ha distinguido como un autor comprometido con la realidad latinoamericana, capaz de indagar en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. A sus más de 70 años de vida, el célebre autor comparte sus pensamientos, ideas y experiencias sobre su labor como escritor en las redes sociales.
Ejemplo de ello fue el comentario más reciente del autor en su cuenta de Twitter. Me preguntaron qué aconsejaría a quienes desean ser escritores. Les digo, escuchen 2 veces antes de hablar. Efectivamente, don Eduardo Galeano es una de esas personas que saben escuchar muy bien y va tomando todas esas historias que va escuchando en su transitar por el mundo, desde su nacimiento en Uruguay, su exilio en Europa a raíz de la dictadura uruguaya en la década de los 60 y finalmente este recorrido que hace por muchas partes del mundo, dando a conocer su obra, dando estas lecturas como si fuera prácticamente una estrella de rock. Quien tuvo la oportunidad en épocas recientes, durante su visita a México, quien tuvo la oportunidad de verlo en la sala Nezahualcóyotl puede constatarlo, una fila inmensa para entrar a ver, era entrada libre, y finalmente se llenó el lugar. Hubo mucha gente que se quedó afuera y que tuvo que verlo a través de un circuito cerrado de televisión, y don Eduardo se presenta de la manera más austera que se puedan imaginar, una pequeña mesa, más pequeña que esta, sus lecturas, y así solito empieza a deleitarnos con más de 1 hora de sus ideas, sus pensamientos y lo que ha recogido en estos más de 70 años de vida. Bueno, vamos a continuar leyendo otro texto de don Eduardo Galeano del libro de los abrazos, que se titula Celebración de la voz humana 2. Tenían las manos atadas o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo, otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Este libro de los abrazos es una recopilación de pequeñas historias que van hablando a lo largo de estas páginas, son más de 200 relatos muy cortos que nos hablan sobre el amor, sobre la amistad, sobre el exilio, sobre la muerte, sobre la identidad de nuestros pueblos originarios y cómo este sistema capitalista va destruyéndolos, va minándolos hasta casi desaparecerlos. Sería pues muy largo leer todos los textos que están aquí en este precioso libro, pero bueno, vamos a leer algunos que me parecen a mí destacados y que finalmente es una invitación a todos ustedes que nos ven y nos escuchan para que consigamos el libro. Yo no lo presto porque dicen que los libros que se prestan ya no regresan, pero invitarlos a conseguir estos textos de Eduardo Galeano. Incluso en internet hay páginas en donde se pueden descargar. Vamos a leer La frontera del arte. Fue la batalla más larga de cuantas se pelearon en Tuzcatlán o en cualquier otra región del Salvador. Empezó a la medianoche, cuando las primeras granadas cayeron desde la loma y duró toda la noche y hasta la tarde del día siguiente. Los militares decían que Sinquera era inexpugnable. 4 veces la habían asaltado los guerrilleros y 4 veces habían fracasado. La quinta vez, cuando se alzó la bandera blanca en el mástil de la comandancia, los tiros al aire empezaron los festejos. Julio Ana, que peleaba y fotografiaba la guerra, andaba caminando por las calles. Llevaba su fusil en la mano y la cámara, también cargada y lista para disparar, colgada del cuello. Andaba Julio por las calles polvorientas, en busca de los hermanos gemelos. Esos gemelos eran los únicos sobrevivientes de una aldea exterminada por el ejército.
Tenían 16 años. Les gustaba combatir junto a Julio, y en las entreguerras él les enseñaba a leer y a fotografiar. En el torbellino de esta batalla, Julio había perdido a los gemelos, y ahora no los veía entre los vivos ni entre los muertos. Caminó a través del parque. En la esquina de la iglesia se metió en un callejón, y entonces, por fin, los encontró. Uno de los gemelos estaba sentado en el suelo, de espaldas contra un muro. Sobre sus rodillas yacía el otro, bañado en sangre, y a los pies, en cruz, estaban los dos fusiles. Julio se acercó, quizá dijo algo. El gemelo que vivía no dijo nada ni se movió. Estaba allí, pero no estaba. Sus ojos, que no pestañeaban, miraban sin ver, perdidos en alguna parte, en ninguna parte. Y en esa cara sin lágrimas estaba toda la guerra y estaba todo el dolor. Julio dejó su fusil en el suelo y empuñó la cámara. Corrió la película, calculó en un santiamén la luz y la distancia y puso en foco la imagen. Los hermanos estaban en el centro del visor, inmóviles, perfectamente recortados contra el muro recién mordido por las balas. Julio iba a tomar la foto de su vida, pero el dedo no quiso. Julio lo intentó, volvió a intentarlo y el dedo no quiso. Entonces bajó la cámara, sin apretar el disparador, y se retiró en silencio. La cámara, una Minolta, murió en otra batalla, ahogada en lluvia un año después. Muchos de estos relatos los conoce Eduardo Galeano por voz de quienes lo vieron o quienes lo escucharon por primera vez, pero varios de estos relatos también son experiencia de primera mano del maestro Galeano, precisamente por este terror de la dictadura de los 60s en Uruguay, que primero lo mantuvieron preso, luego lo obligaron a salir del país, como a muchos intelectuales, y como ocurrió prácticamente en esas décadas de los 60s a los 80s en prácticamente todo el cono sur de nuestro continente. Y en este sentido hay muchos puntos de relación con otras luchas, con otras expresiones que se van dando en otros lados del planeta. Yo para esta primera emisión traje algo de música de un personaje muy interesante que le ha dado en este ámbito de la globalización, de lo musical, de lo artístico, de lo cultural, le ha dado un lugar preeminente a la música balcánica, la música creada en aquella región en donde colindan Europa y Asia, y que bueno, sabemos por su historia, también han estado marcados por la guerra, por la secesión, por el divisionismo de estas grandes repúblicas democráticos socialistas durante la época de la Guerra Fría, que al momento de caer el gran bloque que representaba la Unión Soviética, pues empezaron también a separarse en pequeñas repúblicas, en pequeños países, y en el caso de Yugoslavia, que es de donde es originario este músico, pues finalmente esta expresión musical busca retomar esas raíces de esos pueblos que en algún momento incluso se enfrentaron unos a otros en esa famosa guerra de los Balcanes, pero que este personaje intenta pues recuperar esa unidad. Él mismo se dice yugoslavo, ¿no? Él es serbio, su madre es croata. Entonces, bueno, él mismo vive esa diferenciación que han querido hacer en los mapas, pero que en los corazones pues ha costado pues tanto dolor y tanta sangre. Entonces, pues vamos a escuchar a continuación una canción de este músico que responde al nombre de Goran Bregovic, o Bregovic como algunos le llaman, y su orquesta para bodas y funerales. Entonces, si lo tenemos ya listo, le damos adelante con esa canción. Según el escritor español Antonio Muñoz, leer es el único acto soberano que nos queda. Ejerzamos esta soberanía para saber cómo recuperar la que nos han robado. Claro, por Radio SP.
invitamos a escuchar lo que los libros tienen que decirnos de nuestra realidad y de nosotros mismos. Decía Miguel de Unamuno que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Escucha Letras Militantes por Radio SME. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. En el programa Letras Militantes le damos la palabra a los libros y a quienes escuchan los invitamos a apropiarse de esas palabras. A propósito, en Radio SME también te escuchamos. Letras Militantes regresa en un momento. Pues nuevamente estamos acá en Letras Militantes. Escuchamos a Goran Bregovic y su orquesta de bodas y funerales con una canción que quienes hayan visto películas de Mir Kusturica habrán reconocido: En tiempo de gitanos, Underground, El sueño de Arizona, etc. Es una música muy pegajosa, es una música que igual nos podría llevar a emparentarla con una banda de Michoacán o de Oaxaca o de Guerrero, por el uso de los metales, la tambora, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una amplia recomendación. Busquen a Goran Bregovic en internet, en YouTube. Escuchen su música, es tremendamente fascinante. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy fraternal, muy afectuoso a todas nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida división de Necaxa, que nos escuchan a través de Radio Turbina. Un saludo fraternal, emotivo a todos ustedes, de nuestra parte, desde aquí, desde Letras Militantes, por supuesto, desde Radio SME. Vamos a continuar con don Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, y vamos a leer algo con un poco más de humor. El arte para los niños. Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. «Cuéntale un cuento, Onelio», pidió. «Cuéntale, tú que eres escritor». Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía: «Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita». Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. «¡Qué pajarita de mierdita!», opinó. Anécdotas de las relaciones familiares, anécdotas también sobre los lugares que conoce. Vamos a leer ahora la crónica de la ciudad de La Habana. Los padres habían huido al norte. En aquel tiempo, la revolución y él estaban recién nacidos. Un cuarto de siglo después, Nelson Valdés viajó a de Los Ángeles a La Habana para conocer su país. Cada mediodía, Nelson tomaba el ómnibus, la guagua 68, en la puerta del hotel y se iba a leer libros sobre Cuba. Leyendo pasaba las tardes en la biblioteca José Martí hasta que caía la noche. Aquel mediodía, la guagua 68 pegó un frenazo en una bocacalle. Hubo gritos de protesta por el tremendo sacudón hasta que los pasajeros vieron el motivo del frenazo. Una mujer muy rumbosa que había cruzado la calle. «Me disculpan, caballeros», dijo el conductor de la guagua 68 y se bajó. Entonces todos los pasajeros aplaudieron y le desearon buena suerte. El conductor caminó balanceándose, sin apuro, y los pasajeros lo vieron acercarse a la muy salsosa, que estaba en la esquina, recostada a la pared, lamiendo un helado. Desde la guagua 68, los pasajeros seguían el ir y venir de aquella lengüita que besaba el helado mientras el conductor hablaba y hablaba sin respuesta, hasta que de pronto ella se rió y le regaló una mirada. El conductor alzó el pulgar y todos los pasajeros le dedicaron una cerrada ovación. Pero cuando el conductor entró en la heladería, produjo cierta inquietud general. Y cuando al rato salió con un helado en cada mano, cundió el pánico en las masas. Le tocaron bocina. Alguien se afirmó en la bocina con alma y vida y sonó la bocina como alarma de robos o sirena de incendios, pero el conductor, sordo, como si nada, seguía pegado a la muy sabrosa. Entonces avanzó
desde los asientos de atrás de la guagua 68, una mujer que parecía una gran bala de cañón y tenía cara de mandar. Sin decir palabra, se sentó en el asiento del conductor y puso el motor en marcha. La guagua 68 continuó su recorrido, parando en sus paradas habituales, hasta que la mujer llegó a su propia parada y se bajó. Otro pasajero ocupó su lugar durante un buen tramo, de parada en parada, y después otro, y así siguió la guagua 68 hasta el final. Nelson Valdés fue el último en bajar. Se había olvidado de la biblioteca. De la obra de Eduardo Galeano hay que resaltar que ha sido muy reconocida, sobre todo en esta visión de la historia de los pueblos originarios de América Latina. Hay dos textos que son como que los más importantes en ese sentido, los que digamos que enmarcan la gran trayectoria de Galeano como contador de estas historias de América Latina y de los pueblos. Uno es Las Venas Abiertas de América Latina, escrito en 1971, y el otro es La Memoria del Fuego, que está dividido en 3 tomos. Y bueno, hay muchos otros libros. Está La Canción de Nosotros, de 1975, Las Caras y las Máscaras, del 84, El Siglo del Viento. El Libro de los Abrazos es de 1989. E incluso tiene un libro muy interesante. Se ha declarado fanático del fútbol. El libro se llama El fútbol a sol y a sombra, es del 95. Y casi todos estos textos pueden encontrarse en la editorial Siglo XXI. Ahora, bueno, estamos en resistencia. Hay que entender que ahorita pagar el precio de un libro pues es complicado, es difícil para quienes estamos en resistencia, pero para quienes estamos aquí, sobre todo en la División Distrito Federal, tenemos varias oportunidades de acercarnos a ciertos lugares para conseguir estos libros. La recomendación amplia, incluso cuando vengan los compañeros de divisiones y que se puedan dar un ratito para escaparse a conseguir libros, están en las librerías del Viejo, libros ya usados, que se encuentran algunos a muy buen precio, en la calle de Donceles. Para los compañeros que viven por allá por el sur de la ciudad, en Coyoacán, por Miguel Ángel de Quevedo, hay también 2 o 3 librerías. En el centro de Coyoacán hay una librería de Viejo. En fin, hay que cazar los libros. Los libros se hacen primero los difíciles, pero cuando encontramos el primero, los demás van saliendo en cadenita. Entonces vale la pena, porque luego se encuentran a costos muy, muy bajos. Y una última recomendación para encontrar libros de todo tipo, en el Tianguis de la Lagunilla, que se pone los domingos acá en el Eje 1 Norte, afuera del mercado. Ahí podemos encontrar una cantidad increíble de libros de todo tipo. Entonces vale la pena. Creo que no se vale decir que no tenemos porque pues a veces si tenemos para festejar ciertas ocasiones, pues creo que vale la pena también festejar el intelecto con un libro. Vamos a continuar con el libro de los abrazos. Vamos a irnos en serie con unas buenas críticas sobre la burocracia que nos plantea don Eduardo Galeano. La burocracia, 1. En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José Nouchet, sufrió una sanción de 5 días. 5 días sin visita, ni recreo, 5 días sin nada, por violación del reglamento. Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos en la espalda. Nouchet había sido castigado por poner una sola mano en la espalda. Nouchet era manco. Había caído preso en 2 etapas. Primero había caído su brazo, después él. El brazo cayó en Montevideo. Nouchet venía escapando a todo correr cuando el policía que lo perseguía alcanzó a pegarle un manotón, le gritó «¡Dese preso!» y se quedó con el brazo en la mano. El resto de Nouchet cayó 1 año y medio después, en Paysandú. En la cárcel, Nouchet quiso recuperar su brazo perdido. «Haga una solicitud», le dijeron. Él explicó que no tenía lápiz. «Haga una solicitud de lápiz», le dijeron. Entonces tuvo lápiz, pero no tenía papel. «Haga una solicitud de papel», le dijeron. Cuando por fin tuvo lápiz y papel, formuló su solicitud de brazo. Al tiempo le contestaron que no se podía. El brazo estaba en otro expediente. A él lo había procesado la justicia militar, al brazo la justicia civil. La burocracia, 2. El Tito esclavo pudo ver
y transcribir algunas partes oficiales de la cárcel llamada Libertad en los años de la dictadura uruguaya. Son actas de castigo. Se condena a calabozo solitario a los presos que han cometido el delito de dibujar pájaros, o parejas, o mujeres embarazadas, o que han sido sorprendidos usando una toalla estampada de flores. Un preso, cuya cabeza estaba, como todas, rapada a cero, fue castigado por entrar despeinado al comedor. Otro, por sacar la cabeza por abajo de la puerta, aunque bajo la puerta había 1 milímetro de luz. Hubo calabozo solitario para un preso que pretendió familiarizarse con un perro de guerra, y para otro que insultó a un perro integrante de las Fuerzas Armadas. Otro fue sancionado porque ladró como un perro sin razón justificada. La burocracia. 3. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos, y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Y así es como esas órdenes absurdas se convierten en tradiciones y luego los tenemos allá afuera haciendo guardia. Para Eduardo Galeano, los pueblos originarios, como lo he venido diciendo, son una preocupación fundamental, y cómo este sistema los ha venido arrasando y los ha venido despojando de su identidad, de su territorio, de sus costumbres, y ellos siguen ahí aunque a veces nos parezcan invisibles, aunque a veces volteemos a ver a otro lado, ellos siguen ahí, y les dedica este pequeño texto que se llama Los Nadie. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Y ese texto tiene más vigencia hoy que nunca, y no solo en nuestro México herido por esta guerra contra el narco y contra el crimen organizado que iniciara el célebre borrachín de la Escuela Libre de Derecho Felipe Calderón, sino que es un problema que basta con mirar en buenos lugares en internet, basta con mirar en buenos periódicos que circulan en el país para darnos cuenta que esta es una crisis global de los pueblos originarios y de todos y cada uno de nosotros que somos los mestizos que nos tocó vivir en este tiempo. Los numeritos y la gente. ¿Dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? En Cuba, la revolución triunfó en el año más próspero de toda la historia económica de la isla. En América Central,
Las estadísticas sonreían y reían mientras más jodida y desesperada estaba la gente. En las décadas del 50, del 60, del 70, años tormentosos, tiempos turbulentos, América Central lucía los índices de crecimiento económico más altos del mundo y el mayor desarrollo regional de la historia humana. En Colombia, los ríos de sangre se cruzan con los ríos de oro. Esplendores de la economía, años de plata fácil, en plena euforia, el país produce cocaína, café y crímenes en cantidades locas. El hambre 2. Un sistema del desvínculo. El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano, ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema, que no da de comer, tampoco da de amar. A muchos condena el hambre del pan y a muchos más condena el hambre de abrazos. Y pues para darnos un abrazo musical, para darnos un poquito de calor humano frente a este frío panorama que luego nos pinta la realidad de América Latina y del resto del mundo, vamos a escuchar otra canción a cargo de Goran Bregović y su orquesta de bodas y funerales. Para todos ustedes con todo cariño. Adelante. No se trata de leer cualquier cosa, sino aquello que nos ayude a ver el mundo con ojos críticos y pasar a la acción. Letras Militantes. Resistimos con los argumentos que nos da la lectura. Por Radio ESME. Te invitamos a escuchar lo que los libros tienen que decirnos de nuestra realidad y de nosotros mismos. Decía Miguel de Unamuno que cuanto menos se lee,
más daño hace lo que se lee. Escucha Letras Militantes por Radio SME. Letras Militantes regresa en un momento. Bien, ¿a poco no dan ganas de pararse a bailar con esta música balcánica, esta música gitana? Que bueno, algo traemos muchos en la sangre de gitanos, porque pues también llegaron hasta acá. Y bien, vamos a continuar con don Eduardo Galeano, con el libro de los abrazos. También habla de religión y también habla de esas partes incómodas de la religión. Vamos a aventarnos como la burocracia, 3 en línea. Teología 1. El catecismo me enseñó, en la infancia, a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo. Y yo temía y creía. Han pasado los años, yo ya no temo ni creo, y en todo caso pienso, si merezco ser asado a la parrilla, a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de la clase media, y al fin y al cabo se hará justicia. Sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar. He codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas, y por tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía, he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. Teología 2. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor, entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él, y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Teología 3. Fe de ratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto, lástima que Eva fuera tan sorda, y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar, ni para pensar. Y yo, bueno, quizá yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente, me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada, y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser tan luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige 2. En homenaje al principio de autoridad, me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas.
Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Últimamente ando con problemas de insomnio. Desde hace algunos milenios me cuesta dormir. Y dormir me gusta mucho, porque cuando duermo sueño. Entonces me hago amante o amanta, me quemo en el fuego fugaz de los amores de paso, soy cómico de la lengua, pescador de alta mar o gitana adivinadora de la suerte. Del árbol prohibido devoro hasta las hojas y bebo y bailo hasta rodar por los suelos. Cuando despierto estoy solo. No tengo con quién jugar, porque los ángeles me toman tan en serio, ni tengo a quién desear. Estoy condenado a desearme a mí mismo. De estrella en estrella ando vagando, aburriéndome en el universo vacío. Me siento muy cansado, me siento muy solo. Yo estoy solo, yo soy solo, solo por toda la eternidad. Y sí, efectivamente a Eduardo Galeano le gusta tomarse las cosas poco en serio cuando habla de temas tan duros como es la religión. En otros textos podemos ver cómo describe la manera tan cruel como la religión acabó precisamente con las identidades y las creencias que llamó supersticiones de los pueblos indígenas de toda América Latina y de otros continentes incluso. Pero bueno, también le gusta a don Eduardo ir tomando nota de aquello que ve en su tránsito por países, por ciudades, y aquí nos aporta algunas de esas frases que ve escritas en las paredes. Y esto dicen las paredes 2. En Buenos Aires, en el puente de la Boca. Todos prometen y nadie cumple. Vote por nadie. En Caracas, en tiempos de crisis, a la entrada de uno de los barrios más pobres. Bienvenida, clase media. En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional. Dios vive. Y debajo, con otra letra, de puro milagro. Y también en Bogotá, proletarios de todos los países, uníos. Y debajo, con otra letra, último aviso. Y este humor, que es tan cambiante de página a página, nos hace recordar que todas las historias de todos los lugares, de todos los tiempos, nos hablan de cosas básicas, de lo que queremos ser, de lo que pudimos ser, y de cómo la realidad se encarga de colocarnos en el sitio en donde nos dejamos, porque no es el que nos toca. La vida profesional 3. Los banqueros de la gran banquería del mundo, que practican el terrorismo del dinero, pueden más que los reyes y los mariscales y más que el propio Papa de Roma. Ellos jamás se ensucian las manos, no matan a nadie, se limitan a aplaudir el espectáculo. Sus funcionarios, los tecnócratas internacionales, mandan en nuestros países. Ellos no son presidentes, ni ministros, ni han sido votados en ninguna elección, pero deciden el nivel de los salarios y del gasto público, las inversiones y las desinversiones, los precios, los impuestos, los intereses, los subsidios, la hora de salida del sol y la frecuencia de las lluvias. No se ocupan, en cambio, de las cárceles, ni de las cámaras de tormento, ni de los campos de concentración, ni de los centros de exterminio, aunque en estos lugares ocurren las inevitables consecuencias de sus actos. Los tecnócratas reivindican el privilegio de la irresponsabilidad. Somos neutrales, dicen. Y bueno, vamos a darle también nuevamente con la música. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Goran Bregovic con una canción que viene de Italia, que viene de los cantos de los partisanos, de estos guerrilleros del campo, luchadores sociales, rurales, que históricamente han dado la batalla en contra de estos poderes fácticos que han ido evolucionando, pero que pues finalmente los partisanos, los campesinos siguen en resistencia. Esta es una versión que hace Goran Bregovic y su orquesta de bodas y funerales a un clásico de la lucha social que se llama Bella Ciao. Adelante, música. Letras Militantes regresa en un momento.
Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. En el programa Letras Militantes le damos la palabra a los libros y a quienes escuchan los invitamos a apropiarse de esas palabras. A propósito, en Radio SME también te escuchamos. Letras Militantes regresa en un momento. Y efectivamente los escuchamos aquí en Radio SME. Queremos aprovechar para mandar un saludo a mi querido camarada Javier Barragán, que nos está viendo, nos está escuchando. Un abrazo. Gracias por tus comentarios, tus buenos deseos, y pues un abrazo a ti y a toda tu bella familia, mi querido Javier. Vamos a continuar con don Eduardo Galeano. Yo tuve la oportunidad de pues sacarle un autógrafo a don Eduardo, ¿no? Porque no es un personaje que tengamos comúnmente aquí en México. Ha venido en algunas ocasiones, pero es francamente difícil acercarse por la cantidad de gente que son auténticos fans, que se desgarran por estar ahí junto a él, por decirle unas palabras, por tomar su mano. Es una figura impresionante. Es un hombre que impone desde su más de 1,80, casi 1,90 de estatura, blanco, bueno, rojo. Lo que le pasa a todos los que somos blanquitos, pues nos quemamos un poco y somos muy rojizos, y tiene unos ojos azules profundos que nos hablan de esa historia de vida que ha tenido don Eduardo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en Chiapas, precisamente regresando de la selva zapatista, del encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, que lo acortábamos diciendo que era el intergaláctico. Ahí estuvo don Eduardo Galeano y dio una conferencia muy padre, muy profunda, contando este tipo de anécdotas, haciendo este tipo de relatos, y esto en el medio de un foro acompañado con los indígenas zapatistas del EZLN. En ese momento no tuve la oportunidad, yo traía el libro en la mano, pero no pude acercarme a él, y fue hasta que ya veníamos de regreso que me lo encontré en el aeropuerto, curiosamente en el viejo aeropuerto de allá de Tuxtla Gutiérrez. Él estaba esperando su vuelo y ya fue cuando tuve la oportunidad de acercarme a él y contar con un autógrafo. Bueno, esta es presunción muy personal. El miedo. Una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Y esa es una reflexión cortísima, pero que nos habla de una realidad apabullante para muchos de nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de rebelarnos ante este sistema, cuando tenemos la oportunidad de gozar la libertad, pues es tanto lo que hemos aprendido al revés que nos da miedo la propia libertad. Es algo que tenemos que reflexionar mucho, porque tenemos en nuestra mano la posibilidad de cambiar este mundo, cambiando primero nosotros mismos. La desmemoria. 4. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores,
las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Paradojas. Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo. Ni el propio Hijo de Dios se salvó de la paradoja. Él eligió para nacer un desierto subtropical donde jamás ha nevado, pero la nieve se convirtió en un símbolo universal de la natividad desde que Europa decidió europear a Jesús. Y para más INRI, el nacimiento de Jesús es, hoy por hoy, el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús había expulsado del templo. Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. No era ruso José Stalin, el más ruso de los rusos, y el más alemán de los alemanes, Adolfo Hitler, había nacido en Austria. Margherita Sarfati, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariátegui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. El Che Guevara había sido declarado completamente inepto para la vida militar por el ejército argentino. De manos de un escultor llamado Alejandrinho, que era el más feo de los brasileños, nacieron las más altas hermosuras del Brasil. Los negros norteamericanos, los más oprimidos, crearon el jazz, que es la más libre de las músicas. En el encierro de una cárcel fue concebido Don Quijote, el más andante de los caballeros. Y para colmo de paradojas, Don Quijote nunca dijo su frase más célebre. Nunca dijo, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Te noto nerviosa, dice el histérico. Te odio, dice la enamorada. No habrá devaluación, dice en vísperas de la devaluación el ministro de Economía. Los militares respetan la Constitución, dicen, en vísperas del golpe de Estado, el ministro de Defensa. En su guerra contra la revolución sandinista, el gobierno de los Estados Unidos coincidía, paradójicamente, con el Partido Comunista de Nicaragua. Y paradójicas habían sido, al fin y al cabo, las barricadas sandinistas durante la dictadura de Somoza. Las barricadas que cerraban la calle, abrían el camino. Elogio del sentido común. Al amanecer de un día de fines de 1985, las radios colombianas informaron: la ciudad de Armero ha sido borrada del mapa. El volcán vecino la mató. Nadie pudo correr más rápido que la avalancha de lodo hirviente. Una ola grande como el cielo y caliente como el infierno atropelló a la ciudad, echando humo y rugiendo furias de mala bestia, y se tragó a 30,000 personas y a todo lo demás. El volcán venía avisando desde hacía un año. Un año entero estuvo echando fuego, y cuando ya no podía esperar más, descargó sobre la ciudad un bombardeo de truenos y una lluvia de ceniza para que escucharan los sordos y vieran los ciegos tanta advertencia. Pero el alcalde decía que el superior gobierno decía que no hay motivos de alarma, y el cura decía que el obispo decía que Dios se está ocupando del asunto, y los geólogos y los vulcanólogos decían que todo está bajo control y fuera de peligro. La ciudad de Armero murió de civilización. No había cumplido todavía un siglo de vida. No tenía himno ni escudo. Y esta pues es una advertencia para el tan monitoreado Don Goyo, que dicen que pues está en fase amarilla y lleva años en fase amarilla, y yo creo que hay que tomar más precauciones. Pero bueno, no es para alarmar a nadie, ¿eh? Porque esta es una historia verídica. Pueden buscar la historia de este pueblo de Armero. Bien, los indios 2. El lenguaje como traición. Les gritan verdugos. En el Ecuador, los verdugos llaman verdugos a sus víctimas. Indios verdugos, les gritan. De cada 3 ecuatorianos, 1 es indio. Los otros 2 le cobran, cada día, la derrota histórica. Somos los vencidos. Nos ganaron la guerra. Nosotros perdimos por creerles. Por eso, me dice Miguel, nacido en lo hondo de la selva amazónica. Los tratan como a los negros en Sudáfrica. Los indios no pueden entrar a los hoteles ni a los restaurantes. En la escuela me metían palo cuando hablaba nuestra lengua, me cuenta Lucho, nacido al sur de la sierra. Mi padre me prohibía hablar quichua. Es por tu bien, me decía, recuerda Rosa, la mujer de Lucho. Rosa y Lucho viven en Quito.
están acostumbrados a escuchar: indio de mierda. Los indios son tontos, vagos, borrachos, pero el sistema que los desprecia lo que ignora, porque ignora lo que le teme. Tras la máscara del desprecio asoma el pánico. Estas voces antiguas, porfiadamente vivas, que dicen cuando hablan, que dicen cuando callan. Afortunadamente en estos países del Cono Sur, hay que recordar que este libro se escribió en el 89, hoy la situación es otra completamente. En Ecuador y en Bolivia se han mostrado estos ejemplos de dignidad de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y son ellos ahora quienes están gobernando. Entonces esa es la gran lección histórica, que organizados podemos avanzar. Los indios, 3. Jean-Marie Simon lo supo en Guatemala. Ocurrió a fines de 1983 en una aldea llamada Tabil, en el sur del Quiché. Los militares venían cumpliendo su campaña de aniquilación de las comunidades indígenas. Habían borrado del mapa a 400 aldeas en menos de 3 años. Quemaban plantíos, mataban indios, quemaban hasta la raíz, mataban hasta los niños. Vamos a dejarlos sin semilla, anunciaba el coronel Horacio Maldonado Shad. Y así llegaron una tarde a la aldea de Tabil. Venían arrastrando 5 prisioneros, atados de pies y manos y desfigurados por los golpes. Los 5 eran de la aldea, allí nacidos, allí vividos, allí multiplicados. Pero el oficial dijo que esos eran cubanos enemigos de la patria. La comunidad debía resolver qué castigo merecían y ejecutar el castigo. Por si resolvían fusilarlos, les dejaban las armas ya cargadas. Y dijo que les daba plazo hasta mañana al mediodía. En asamblea los indios discutieron. Estos hombres son nuestros hermanos. Estos hombres son inocentes. Si no los matamos, los soldados nos matan. La noche entera pasaron discutiendo. Los prisioneros, en el centro de la reunión, escuchaban. Llegó el amanecer y todos estaban como al principio. No habían llegado a ninguna decisión y se sentían cada vez más confusos. Entonces pidieron ayuda a los dioses mayas y al Dios de los cristianos. En vano esperaron la respuesta. Ningún dios dijo nada. Todos los dioses estaban mudos. Mientras tanto, los soldados esperaban en algún monte de los alrededores. La gente de Tabil veía cómo el sol se iba alzando, implacable, hacia lo alto del cielo. Los prisioneros, de pie, callaban. Poco antes del mediodía, los soldados escucharon los balazos. Bueno, vamos a levantar un poco el ánimo con esa música alegre que nos traen desde los Balcanes. ¿Hay una llamada? Bien. Bueno. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Perfecto. Pues primero habla Eduardo García, hermano. Y pues estoy escuchando el programa, me parece bastante interesante. Y la cuestión es que, pues primero la bienvenida a este mundo irreal de la radio SME, ¿no? Hoy no pude estar por la cuestión de este búnker que armaron los federales, títeres del gobierno, esbirros, ¿no? Y demás adjetivos, pero bueno, pues ya escuchando la producción que estás teniendo acerca de este concepto de darle voz a los libros, y en el marco de este cumpleaños número 73 de nada más y nada menos que Eduardo Galeano, pues entre otras cosas invitar a todos los compañeros que les guste la lectura y también a los que no les guste, a que se sumen precisamente a este concepto radial, a esta cuestión de la lectura que nos hace vivir pasajes impresionantes de gente que piensa, constriñe sus ideas, las vacía en un libro y atrapa las mejores palabras para que nosotros las conozcamos y entonces hagamos de sus mundos, ¿no?, en nuestra mente realidades virtuales, ¿no?, y conceptos bastante abstractos, pues que nos llevan a mundos completamente distintos
hablando de Eduardo Galeano, hermano, pues él decía que si un libro se puede leer impunemente, dice, no vale la pena tomarse el trabajo cuando los libros están de veras vivos, respiran, y uno se los pone al oído y le siente la respiración, y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Eduardo Galeano es un tipo que verdaderamente hay que leerlo para entender la capacidad que él tiene para poder entablar esos pensamientos tan profundos que él tiene. Hablábamos tú y yo el día que grabamos los promocionales, que no necesita más que una silla y su sola presencia para tener cautivo un auditorio bastante grande, ¿no? Así es. Sí, pues a más de 8,000 personas nos tenía ahí al borde del asiento escuchando la lectura de sus propios textos. Un personaje inigualable, un personaje supremo de la literatura actual, definitivamente. Oye, a mí me gustaría hacer algo que a lo mejor otros de mis compañeros que se animen, porque eso es lo único que falta, ¿no? Es que se animen y en el tema que estés abordando, el escritor que estés abordando, pues compartan la lectura, porque eso es un libro, darle la voz a un libro implica la vida misma, ¿no? Y entonces a mí me gusta el fútbol, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Me gusta el fútbol americano y también el fútbol. Eduardo Galeano, él decía que va por el mundo ahí buscando que le regalen una jugadita, ¿no? Sí. Y entonces va de estadio en estadio y a veces se mete y busca ahí para que los jugadores le regalen una jugada linda, ¿no? Entonces, él escribió exactamente un libro que habla acerca del fútbol, ¿no? A sol y sombra y otros escritos. Y entonces, si tú me das chance, me gustaría leer parte de eso en cuanto a el portero, el arquero. ¿Qué te parece, hermano? Me parece perfecto, mi querido Lalo, pues venga de ahí. Ahí se va, el arquero. Y quizás así lo leería Galeano, porque él tiene esa pausa, esa entonación, ese feeling, ese beat, ese jícamo para decir las cosas. Y dice en este fragmento, el arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero, guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped, es un solo, está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, aguarda solas entre los tres palos su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace, lleva a la espalda el número 1, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía, y cuando el equipo tiene una mala tarde, él es quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez y muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición.
¿Qué te parece, hermano? Buenísimo, buenísimo. Es el encontrar poesía en el deporte, ¿no? Cuando muchos dicen, bueno, el deporte es solo eso, deporte, Galeano es capaz de sacar la poesía, ¿no? Y eso es, digo, a mí no me gusta particularmente el fútbol, pero leerlo, lo que escribe Galeano sobre ese deporte hace que me guste, pues, porque lo convierte en literatura, lo convierte en poesía, y que hay varios autores que les gusta hacer eso, ¿eh? Ahí luego traemos a Juan Villoro, que también anda por esos lares del fútbol, y ha escrito cosas muy interesantes, pero formidable, formidable esa intervención, genial de tu parte, Milalo. Oye, hermano, pues bienvenido a la radio, eso es lo que realmente quería hacer, pero compartiendo, porque yo también soy un fanático de la lectura, me apasiona leer un buen libro. Los malos libros como que ahí los voy arrumbando y recomendando que no se lean, pero los buenos libros creo que esos hay que traerlos al mundo, a darles la voz, porque se quedan ideas dispersas. Si quizás la cuestión de la lectura pudiera impulsar al propio que está gobernando en este momento el país, ¿no? A tientas y a locas, claro, pues sería este país distinto. La gente que está preparada tiene diferentes gobernantes, y eso lo mencionamos para quien le quede el saco, ¿no? Porque probablemente nosotros no hayamos votado por ese tipo, pero la gente en general se ha olvidado de la esencia de la vida, ¿no? Y creo que Galeano en alguna parte donde habla del miedo, ¿no? Uh-huh. Pues creo que eso lo vemos diariamente aquí en nuestro sentido país, ¿no? La gente ahora le han infundido un miedo para salir a protestar por lo que les afecta. Y Galeano pues lo maneja de una manera magistral el miedo, y dice que la gente tiene miedo a perder el trabajo y terror a no encontrarlo, ¿no? Así es. Y hablaba y decía que pues todos tienen miedo, y dice que si fumo me da cáncer, que si tengo sexo me da sida, y una serie de disertaciones que hacen precisamente la diferencia entre un cuate que vive la vida al máximo en base a su capacidad intelectual y otro que vive la vida en base a una represión, ¿no? Se tuvo que refugiar en un búnker del sistema político, ¿no? Uh-huh. Los que hacen la ley, para que el pueblo, a base de golpes, entienda que eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Eso solamente lo podemos recordar en los libros en los tiempos de Franco, de Pinochet, ¿no? Claro, de Hitler, ¿no? De Hitler, ¿no? Para no ir más lejos, y uno de sus brazos derechos, que era Goebbels, uh-huh, pues simplemente los tecnócratas neoliberales, ¿no? Radicales, es yo creo que uno de sus mejores mentores, ¿no? Mejores desarrolladores, y ahora nos repiten una verdad vez tras vez a través de spots publicitarios, ¿no? Diciéndonos que la panacea que México tenía que buscar en los últimos 120 años era la reforma energética. ¿Qué te parece? No, un absurdo tremendo. Y mira, me voy a permitir contarte muy rápido una anécdota de ahora que estuvimos en Chiapas con el secretario general, el secretario del Exterior, y fuimos a saludar a don Pablo González Casanova en una pausa del Congreso Nacional Indígena, y comentando, ¿no?, sobre el destrozo que están haciendo de, pues no solo de los territorios, sino de las entidades de los pueblos indígenas. Decía don Pablo González Casanova, dice, es que antes eso se llamaban nazis, y le repone Humberto, dice, sí, ahora se llaman neoliberales. Y sí, efectivamente eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero gracias, te agradezco muchísimo el espaldarazo, mi querido Lalo. Pues esperamos que este programa sea del agrado de quienes ven y escuchan Radio Usme a estas horas, y que bueno, pues tenemos muchísimo material. Digo, si esto funciona bien, pues hasta tendremos a don Eduardo Galeano varias veces. Digo, no continuo, pero sí lo estaremos retomando, y me gustaría que en una de esas estuvieras por acá y nos echáramos un mano a mano de textos de Galeano, ¿no? Órale, porque eso es necesario para el espíritu. Y cierro con una frase de Galeano, de ese tipo que a mí francamente es una de mis influencias grandes, y decía él, quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no
no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Así es. Ahí se las dejamos de tarea, mi querido Juanjo, y seguimos en contacto. Un abrazo, hermano. Gracias. No, muchas gracias, Lalo, y un abrazo de vuelta, y muchas gracias por esta bienvenida a Radio SME. De veras, estamos en contacto. Gracias. Seguimos en contacto, bye. Bye. Bien, pues ese fue nuestro querido Lalo, en el exilio, el autoexilio infringido, pero bueno, por este horrible búnker kafkiano, laberíntico, absurdo, neofascista, vamos, hay muchos términos, y esos nos los dan los libros también, para poder calificarlos de la manera más correcta posible. Bien, vamos a continuar entonces con la música antes de pasar al último bloque. Les agradecemos que estén aquí escuchándonos, que nos tengan esa paciencia, pero esperamos que les guste este proyecto que es Letras Militantes, con esta parte musical que traemos hoy con Goran Bregovic. Letras Militantes regresa en un momento.
Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. En el programa Letras Militantes le damos la palabra a los libros y a quienes escuchan los invitamos a apropiarse de esas palabras. A propósito, en Radio SME también te escuchamos. Y bien, entramos ya a la parte final del programa. Esperamos que no sea el último, y eso depende también de ustedes. Queremos también invitarlos no solo a que retomen las letras que aquí les damos voz, que ustedes lean, sino que también, si tienen propuestas, pues nos las hagan llegar. Y yo creo que más adelante, así como le hacemos la invitación al buen Lalo para que venga aquí a echarse un mano a mano, pues nos gustaría tener a muchos de ustedes, repres, no repres, base, niños, mujeres, jubilados, activos, en resistencia, que vengan aquí a echarse una lecturita, que nos traigan su libro, el que más les gusta, pero no cualquier libro, eso hay que ser muy claros. En Letras Militantes no nos gusta Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no nos gusta Luis Pasos, no nos gusta ninguna de esas basuras neoliberales que a fuerza nos quieren vender en Sanborns. Nos gusta la buena literatura. Bueno, hasta Borges, que era un reaccionario de lo peor, digo, hasta Borges lo podemos permitir aquí porque más allá de sus posturas ideológicas, yo creo que su calidad literaria lo rescata. Entonces, pues está abierta la invitación. Yo creo que más adelante podremos ir haciendo esos espacios. Ustedes me pueden encontrar aquí en Antonio Caso o allá en Insurgentes 98, y si tienen ganas de venir a leer algo, pues la puerta está abierta para todos ustedes. Este programa es de la resistencia, para la resistencia, y para nosotros va a ser un gusto enorme tenerlos aquí y viendo que esto se contagia, que la buena lectura se contagia. Bien, vamos a leer unos cuantos retazos más de este fabuloso libro, que es el libro de los abrazos de don Eduardo Galeano, a quien le mandamos un abrazo, aunque pues no nos esté viendo ni nos esté escuchando. De todo corazón, pues somos gente que lo queremos por lo que ha escrito y por lo que es como ser humano. La cultura del terror 2. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida familiar. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura de terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. Y sí, efectivamente hay cosas que desde la casa tienen que cambiar. De nada nos sirve ser muy revolucionarios si en el ámbito de la familia somos más que reaccionarios. Y eso, como dijo Lalo, se las dejo de tarea. La cultura del terror 6. Pedro Algorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinato de 2 mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo a finales de 1982 en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, había confesado. Llevaba presa más de 1 año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de 1 mes de continuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma de Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista. Y en todos los casos, la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles. En cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos. Alma de Agosto era ciega. Sus vecinos, que la conocían y la querían, estaban convencidos de que ella era la culpable. ¿Por qué?, preguntó el abogado.
porque lo dicen los diarios. Pero los diarios mienten, dijo el abogado. Es que también lo dice la radio, explicaron los vecinos. Y la tele. Y de ahí pasamos a la televisión. La televisión 3. La tele dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco. Y no hay rincón del mundo que ella no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes hijos de la televisión, entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. En América Latina, la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en alguna radio y en periódicos de escaso tiraje. A los libros ya no es necesario que los prohíba la policía, los prohíbe el precio. Y esa es una tragedia espantosa en este país, en donde de por sí leemos poco y además los libros son carísimos. Por eso la recomendación: acudan a todos los tianguis de libros, librerías de viejo. Los que quieran prestar libros, bueno, pues adelante, hagamos un club de libros, hagamos un intercambio de libros, con eso nos comprometemos a regresar el que nos prestaron, pero hagamos de la lectura ese placer, esa pasión y esa manera de empezar a cambiar este mundo. Yo creo que si no leemos, yo creo que si no nos ponemos muy en claro que este mundo está hecho una porquería y puede estar peor, lo podemos cambiar si empezamos a leer para abrir los ojos, para abrir la mente a todo esto que se nos está presentando. Y bueno, vamos a terminar este programa. Primero, bueno, antes de pasar a la última canción de Goran Bregovic, leer este texto que me parece que nos deja pues algo de esperanza en este mundo tan difícil, que nos demuestra que el ingenio puede ayudarnos a salir de esta situación tan negra en la que nos ve, en la que nos pone este gobierno que quién sabe quién eligió. El crimen perfecto. En Londres es así. Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío, sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem, en actitud de adoración, pero eran unos pobres náufragos, meditando la manera de acabar con el imperio británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria. Y en eso, uno de ellos lanzó un grito salvaje que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra, hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el calor. Y así, aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. Vamos, que sí podemos. Bien, pues vamos a terminar este programa con una canción de Goran Bregovic, que también de lo más horrible saca el humor. Esta canción se conoce originalmente como Kalashnikov, que es esta famosa ametralladora AK-47, pero él convierte todo este rollo militar y de destrucción en un canto a la alegría, a vivir, a gozar y a bailar sobre todo. Entonces, pues si están en casa, súbanle al volumen, si están sentados, párense a bailar, porque eso se merece esta música. Los dejo esperando que nos escuchemos la próxima semana, igual aquí en Letras Libres, donde a los libros les damos la palabra para que ustedes se apropien de ellas. Muchas gracias por su atención y vámonos con la música. Estás escuchando Letras Militantes.
Te invito a escuchar lo que los libros tienen que decirnos de nuestra realidad y de nosotros mismos. Decía Miguel de Unamuno que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Escucha Letras Militantes por Radio SME. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.